formase unos brazos levantados, la cabeza de un joven, y este joven también está arrodillado en sumisión a Dios. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nuestros hijos puedan rendir sus talentos a Dios, que no vean la música como algo en la que ellos sean exaltados, en la que ellos mismos digan, ay, mira nomás qué virtuoso salió este niño, ¿no? Mira nomás qué bien toca tal instrumento. No, ese violín, esa trompeta, esa flauta son realmente instrumentos en manos de Dios, ¿verdad? Y ese es el concepto, esa es la idea. La página, ahí es donde encontrarán toda la información de la orquesta, un poco su historia, cómo empezó la idea, la misión, es muy importante. Y hay una sección que dice audiciones. La ONGE está en permanente convocatoria para nuevos integrantes. Si sus hijos son pequeños y están interesados en estudiar, que sus niños estudien un instrumento musical, lo pueden hacer y a lo mejor en 1 año o en 2 años aplicar para una audición. En esa sección hay un formulario en donde vienen los requisitos. Esto es totalmente gratuito, obviamente, no hay costo para ingresar a la ONGE, pero sí hay un proceso de admisión, sobre todo que estén de acuerdo con el enfoque, con el propósito de la orquesta. Y se hace una audición para que se integren y luego ya todo se usa la tecnología. Esto es muy importante porque a veces la gente no entra a la orquesta porque piensa que tiene que ensayar frecuentemente en algún lugar y que no puede. Todo esto se hace por internet. Esta es la maravilla de este proyecto también. Se utiliza la tecnología, se usa un software para repartir las partituras y en donde el niño puede practicar virtualmente con los demás instrumentos, puede ensamblar con los demás instrumentos de manera virtual y se hacen revisiones por Skype o por videollamada de WhatsApp, se hacen observaciones, ajustes, etcétera, todo. Realmente el 90% del trabajo de la orquesta se hace en el hogar, en el trabajo en casa. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Para una orquesta homeschool. Y nos ha funcionado. La verdad, yo tenía mis dudas de que esto funcionaría de esta manera, con esta metodología, pero el día que debutó la orquesta, la verdad, gracias a Dios, lo digo para la honra y gloria de nuestro Señor, me sorprendieron bastante. Y cada vez van mejorando, cada vez que se presentan van mejorando más y más. Se han presentado principalmente en este tipo de conferencias. En esta ocasión no tuvimos el tiempo de organizarlo, pero en la conferencia próxima de Puebla, dentro de 15 días, va a estar la ONGE participando, y también en la conferencia de Chiapas para noviembre igual estará participando la orquesta. Bien, ahora quisiera nada más darles una pequeña muestra de lo que esto es de la conferencia pasada de Córdoba, de una pieza que tocó la orquesta. Es el Aleluya de Händel, un arreglo. Nos falta un poco de audio.
Esto es increíble cómo unos niños y jovencitos puedan interpretar en esta calidad, sin ensayos presenciales. Es realmente increíble, hermanos. Gloria a Dios. La orquesta tiene 40 miembros registrados. Lamentablemente no, por razones de distancias y todo, no han podido tocar todos juntos. Aquí eran, creo que 15. Pero para la conferencia nacional del 2020 va a haber una conferencia de carácter nacional en Querétaro, en junio del 2020. Queremos que esta orquesta pueda tocar por lo menos en un 90-95% de sus integrantes. Y queremos llegar por lo menos al doble, a 80 integrantes, 80 músicos. Y por eso nuestro deseo de que aquellos que estén interesados en participar se integren, para que ya empecemos a trabajar con el repertorio y podamos estar listos para tal fecha, ¿verdad? Parece muy lejano, pero el tiempo vuela. Pues bien, muchas gracias a los de la cabina por esto. Bueno, vamos ahora sí al tema de la importancia del carácter en la educación en el hogar. A lo largo de las conferencias y los talleres y los anuncios se ha estado hablando mucho del carácter, se ha estado mencionando esta palabra, el carácter, y a mí me llama mucho la atención y me gusta que se le dé tanta importancia, porque realmente es un tema muy importante. Cuando yo conocí el tema del carácter, realmente no lo entendía y me costó mucho trabajo entenderlo. No es fácil porque nuestra cultura, en nuestro país, nuestra sociedad, hay una ausencia muy fuerte de carácter. Grandes temas nacionales y grandes problemas que padecemos básicamente son problemas de carácter, de falta de buen carácter. Y es tan importante que sí me amerita una sesión o varias sesiones para entenderlo a profundidad. Y yo entenderé que a lo mejor no queda suficientemente claro con una sesión, pero haré todo mi esfuerzo porque es un tema muy importante y yo espero que ojalá pueda transmitir la importancia que esto tiene. Les repito, cuando yo conocí por primera vez de este tema, una querida amiga que se llama Judith Tapia, llegó una vez a mi oficina, de repente, ella siempre llegaba sin avisar y me llevó un libro, quizá algunos lo conocen, se le conoce como un libro verde de Primero Carácter, y llegó y me dijo, Sabdiel, te traigo un libro muy importante que quiero que leas, que quiero que lo revises, a mí me ha bendecido y quiero compartírtelo, te lo regalo. Pues muchas gracias, Judith, etcétera. Ya después estuvimos hablando de otras cosas. Vi el libro ya cuando se fue, lo hojeé, vi unas cosas ahí medio raras. Dije, no, esto es como superación personal, ¿no? Lo cerré, lo puse en mi librero y ahí se quedó. Creo que se quedó ahí 2 años y no lo volví a abrir. Y después, les comentaba yo ayer, los que estuvieron en la conferencia de ayer, me contactó precisamente a través de Judith Tapia, el ingeniero Cabrera, Francisco Cabrera de Primero Carácter, para que le hiciéramos su sitio web. Nosotros tenemos una pequeña empresa de desarrollo de sitios web y aplicaciones web. Y me dijo, tengo un amigo que quiere que le hagas su página. Muy bien, claro que sí, dame sus datos, yo me contacto con él y le hablé, hicimos una cita. A mí me quedaba bastante lejos, pero bueno, era parte de la chamba de hacer la venta. Me entrevisté con el ingeniero Cabrera y me dijo, yo creo que
estoy de acuerdo en que tú hagas mi página, pero con una condición. Dije, bueno, pues, qué raro, nunca me habían puesto condiciones en una venta de una página web. Quiero que tomes el seminario de familia de Primero Carácter. Y dije, ya salió el peine, ¿no? Te lo voy a dejar el 50% de su precio, me dice. Dije, híjole, ¿y cuánto cuesta el seminario? No, pues qué tanto. Dije, bueno, pues es una inversión, ¿no? Así pensé, fíjense nada más, hermanos. Y total que tomé el seminario y ese seminario me impactó y logré vislumbrar que algo había importante en ese tema. Y empecé a adentrarme más sobre el tema del carácter y luego ya me di cuenta cuán importante era. Y luego en el seminario nos dieron el libro verde y yo lo reconocí y dije, este libro yo lo tengo, me lo dio Judith hace 2 años. Y dije, hijo, qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo desperdicié? 2 años ahí ese libro y yo lo menosprecié. Sin embargo, pude haber aprovechado todo ese tiempo para conocer más del tema y aplicarlo a mi familia, ¿verdad? Que finalmente es lo importante. Y por eso quisiera ahondar sobre este tema y alguien podría decir, mira, oye, Sabdiel, pues, dices que el carácter, pero pues el carácter no se menciona en la Biblia, ¿no? En ninguna parte se habla del carácter. Y bueno, quizás es uno de los términos que, aunque no se mencionen, están presentes, ¿verdad? Guardando las proporciones, por supuesto, tenemos el término de la Trinidad, que no se menciona, pero está presente, ¿no? Y así como muchos conceptos, podemos decir que aunque no se menciona el término, allí está en las Escrituras. Sin embargo, me encontré que la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción reciente que han hecho, sí utilizan el término carácter. Y me parece muy interesante. Voy a leer Deuteronomio 8:2 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Más adelante voy a retomar este texto en la revisión 60, porque me parece interesante e importante hacer hincapié de por qué en esta traducción le llamaron carácter a ese término. Sin duda, el problema que tenemos actualmente es que hay una ausencia total del entrenamiento en carácter en la educación en general. Sin temor a equivocarme, puedo decir que en el sistema escolarizado hay una ausencia total de la enseñanza de carácter, de buen carácter. No existe, ni como materia, ni como concepto. Hay un desconocimiento total del carácter. Sin embargo, el carácter es la base de la educación. Las prioridades actuales en el mundo, y lamentablemente en educación en casa también he observado que algunos no atienden este tema tan importante. Las prioridades actuales en el mundo de la educación, pues nosotros sabemos que es fuertemente basado en lo académico, ¿no? En el conocimiento académico, y pensamos que eso es lo más importante. Y esto crea una dinámica muy nociva en las escuelas, en el sistema escolarizado, porque
se piensa que la mejor escuela es la que alimenta más la información académica o la formación académica. Y entonces, en el caso de las escuelas privadas, hay una competencia, ¿verdad? Porque es un mercado y con el fin de atraer al mayor número de clientes, pues voy a tratar de, por lo menos, hacer pensar a la gente que mi escuela es la mejor porque da la mayor información académica, ¿no? Y la gente cree que porque una escuela pone muchas tareas o tareas muy difíciles y que tiene un montón de libros, y ahí están los niños con sus mochilas cargadas de libros, porque tienen un montón de información y porque son muy exigentes y los exámenes muy rigurosos y son muchas horas de estudio y salen bien tarde. Es que es una buena escuela, ¿no? Hay un sobreénfasis en este tema, pero definitivamente hay un problema con este enfoque. Después está la parte social, ¿no? Pues aparte de que es buena escuela porque hay mucha información, etcétera, pues lo importante es que socialicen, que hagan amigos, ¿no? Que tengan sus amiguitos. Ese es lo segundo más importante. Después vendrá a lo mejor la educación física y a lo mejor la educación artística ya por último. Sin embargo, el carácter es la base de la educación. Y cuando digo que es la base, es el fundamento sobre la cual descansa el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 99% de los problemas de aprendizaje de un niño realmente son problemas de carácter. Cuando a un niño le dicen que es un burro porque no saca buenas notas, probablemente el problema sea que a lo mejor el niño no pone atención, es muy distraído y no pone atención. Y la atención es una cualidad de carácter fundamental para la educación, es una llave, ¿verdad? Si el niño no tiene abierta la llave, no tiene abierto su oído, no tiene abiertos sus ojos y no pone atención a lo que le estoy explicando, pues sea lo que le diga y sea el mejor currículo y sea la mejor escuela, el mejor maestro, el niño no va a aprender nada. Pero ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Vamos primero a ver lo que no es el carácter. Hay una gran confusión en este término, precisamente porque no tenemos una cultura de carácter. El carácter no es nuestro temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la forma en que nosotros reaccionamos de manera natural, de manera instintiva. Podríamos decir que es como Dios nos hizo. Los griegos habían identificado 4 tipos de carácter. 4 tipos de temperamentos. El flemático, el sanguíneo, el colérico y el melancólico. Y la otra vez que estaba yo preparando esto dije, qué curioso, justamente tengo 4 hijos varones y los 4 se identifican con una clase de temperamento. Tengo a mi hijo Sabdi, que es bastante flemático, muy serio, muy callado, muy disciplinado, muy metódico. Ese es el flemático, ¿no? Los ingleses son muy flemáticos. Los menonitas son muy flemáticos, comentaba el hermano Cuevas. Tenemos al colérico, a mi hijo colérico, ¿no? A Eleazar, el que toca la flauta, y siempre va para adelante y siempre está así, con mucho empuje y se enoja, ¿no? Que salió su padre. Es muy fuerte el temperamento colérico en mi segundo hijo.
También tenemos al melancólico, a Aarón, ¿verdad? Que es muy artista y le gusta mucho las cosas estéticas y tiende a la melancolía y tiene una fuerte tendencia al temperamento melancólico. Y por último tenemos a nuestro sanguíneo, ¿verdad? A David, chicharachero, que es el alma de las fiestas y bien alegre y te interrumpe cuando estás comiendo y para él todo es excelente y qué rica comida hiciste, mamá, y todo el tiempo está riendo, ¿no? Todos tenemos un temperamento natural, no aprendido, con el cual nacimos y todos nos podemos identificar con eso, ¿verdad? Algunos somos mezcla de dos temperamentos, ¿no? No hay una persona que sea pura en un tipo de temperamento. Incluso hay alguien que dice, fíjense que los 4 evangelios también corresponden a cada uno de los temperamentos. Juan, un médico del tipo flemático, etcétera, ¿no? Y este es, digamos, un diseño que tenemos de nacimiento. Este no es el carácter, este impulso natural, esta tendencia natural, ¿no? Que es muy enojón. La gente dice, es que se enoja fácilmente porque es un hombre de mucho carácter. No, es un hombre colérico, no es que tenga carácter. Bien, entonces el temperamento no es el carácter. La personalidad tampoco es el carácter. ¿Qué es la personalidad? Pues la personalidad es las características globales de tu persona, que incluye tu temperamento y que incluye tu experiencia en la vida, ¿no? Todo lo que tú eres, tu singularidad como persona, esa es tu personalidad, ¿no? Todas tus características, tampoco es el carácter, no es la personalidad, muchas veces se confunde este concepto. El carácter tampoco son tus valores, no es lo que tú consideras que es valioso. Como su nombre lo dice, ¿qué es lo que conocemos como un valor? Algo que tiene un precio, ¿no? Porque los valores cambian, por eso no es carácter. Ah, caray, hermano, ¿cómo que los valores cambian? No, los valores son siempre los mismos. No, los valores cambian. Un coche que está en la agencia, nuevecito, como decían por ahí, sin una patinada de mosca, nuevecito, tiene un valor. Y en cuanto alguien lo compra y lo saca de la agencia, en el momento que pisa la calle, su precio cae 15, 20% de su valor, ¿no? Por el simple hecho de que ya no es nuevo y ya está en la calle. Su valor cambia. Así son los valores cambian. Cambian dependiendo del lugar, de la cultura, del momento, de la época. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso mexicano de la familia. La familia tenía mucho valor hace algunos años. Se consideraba algo importante, algo valioso. Y poco a poco el valor de la familia pues ha ido cayendo. Ahorita está por los suelos, ¿verdad? Antes decíamos, bueno, mi abuelita tuvo 8 hijos y mi mamá pues tuvo 3 y hoy las parejas tienen un perrito, ¿no? Y ya, son su familia. Y hasta les celebran su cumpleaños, ¿no? Eso es un valor. El valor de la familia va cambiando, va cayendo. Y así hay muchos valores. Entonces, el carácter no son tus valores, porque el carácter son principios universales que no cambian con el tiempo ni con el lugar. Bien,
Etimología de carácter. A mí me gustan mucho las etimologías porque siempre nos enseñan algo profundo del significado de las cosas. La etimología es la raíz de la palabra. Carácter viene de la palabra griega karasein, que significa marcar o grabar. Y el sufijo ter significa agente. Entonces, ¿qué significa carácter? El que marca. Así como si yo grabara una tabla, un pedazo de madera y agarrara con un cuchillo y lo marco, el cuchillo sería el carácter, porque ese es el que marca, es el agente que marca, que deja una huella. Y esta huella pues normalmente es imborrable, esta huella no se quita, ¿verdad? Porque se genera un surco en ese objeto, el que marca. Una definición más amplia y más útil de carácter sería esta, muy completa. El carácter son las cualidades intrínsecas de una persona que determinan sus respuestas frente a cualquier circunstancia. Esta es una buena definición de carácter. Cualidades intrínsecas que van a moldear tu conducta independientemente de las circunstancias. No importa si hace frío, si hace calor, si eres rico, si eres pobre, el carácter te va a hacer actuar siempre de la misma manera. No importa si eres colérico, si eres sanguíneo, si eres flemático, no importa de tu personalidad, no importan tus valores, el carácter te va a hacer conducirte de una manera específica. El carácter es la raíz de nuestras actitudes y nuestras acciones. Si nosotros pudiéramos ver nuestra conducta representada en un árbol, nuestras acciones visibles serían el follaje del árbol, serían sus ramas, sería el tronco del árbol, lo que yo puedo ver del árbol, y esas son nuestras acciones visibles, mientras que nuestro carácter es aquello que no puedo ver y que está enterrado, sus raíces, las raíces del árbol. Y muchas veces, como padres, estamos preocupados y enfocados en las actitudes o en las acciones visibles de nuestros hijos y no en la raíz de esas acciones, no en su carácter. Y nos preocupa que nuestro hijo se corte el pelo así como indio, ¿cómo le llaman? Piel roja, ¿no? De mohicano, y nos preocupa y que esté escuchando música que no le conviene o que se vista de tal manera que se baje los pantalones más abajo de la cadera y que ande así. Y nos preocupa y decimos, no te vistas así, no hagas esto y no hagas lo otro y no escuches esa música y no te comportas de esta manera. Y queremos cambiar esas acciones visibles cuando no nos damos cuenta que el problema son las motivaciones interiores, que es el carácter. Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver cuál sale ahorita. Decimos, es que mi hijo no hace las cosas bien, todo lo hace mal hecho. Y nos damos cuenta que realmente el problema es un problema de carácter que es negligente, no tiene cuidado, ¿verdad? O mi hijo no me obedece, ¿no? No me hace caso a mis órdenes. Y no nos damos cuenta que en su corazón lo que realmente pasa es que hay obstinación. O es un flojo, no quiere hacer sus tareas y no sé cómo hacerle para que trabaje. Y queremos obligarlo y queremos atender esas acciones visibles, pero no nos damos cuenta que en su carácter lo que está pasando es que hay pereza.
O no hace caso a lo que le digo, parece que le hablo a la pared, le entra por un oído y le sale por el otro. Simplemente no pone atención, tiene un problema de distracción en su carácter. Y así podemos nosotros ir viendo cada actitud de nuestros hijos, si nosotros atendemos la raíz de sus acciones, que es el carácter. Si la educación fuera una casa, y esta es la mejor imagen que pude encontrar, ya no he podido encontrar otra mejor. Me gustaría, yo creo que voy a tener que hacer mi propia imagen, pero más o menos es la idea. Si la educación fuera una casa, el carácter correspondería a los cimientos de la casa, a las columnas de la casa, a las traves, a la estructura, digamos, la parte derecha de la imagen. Eso sería el carácter. Mientras que el conocimiento, las habilidades, las destrezas, todo lo que las escuelas están asiduas por enseñar, ¿verdad? Y presumir, porque son las mejores escuelas, porque enseñan hasta cocina y gimnasia, y ahora hasta yoga les ponen, ¿no? En las escuelas, para decir, es que esta es la mejor preparación. Correspondería a los acabados de la casa, a los servicios de la casa, como el servicio eléctrico, el servicio sanitario, al mobiliario, ¿verdad?, de la casa, que ciertamente es útil e importante, ¿verdad? Muy importante que haya luz, que es muy importante que haya muebles, que tenga una bonita vista, una bonita fachada. Pero el problema del sistema escolarizado es precisamente que se preocupa y pone todo su esfuerzo y todo su empeño en el color de la pintura y no en la solidez de la pared. ¿De qué me sirve tener el papel tapiz más fino, más caro y más sofisticado, de los colores más bonitos y del material más costoso, si la pared se cae, si no lo puedo poner en una pared sólida? Parafraseando a Theodore Roosevelt, y digo parafraseando porque no lo dijo así exactamente, pero lo podemos aplicar a este tema, dijo: educar la mente de una persona sin formar su carácter es educar una amenaza para la sociedad. Dice la Escritura que el conocimiento envanece, sobre todo el conocimiento sin carácter. Y por otra parte dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y es precisamente lo que sucede, ¿verdad?, en el sistema escolarizado. Y los egresados salen: no, es que yo tengo una gran preparación y he tenido un gran logro académico. Y hay una soberbia sobre eso, de que conozco a alguien que hace mucho alarde de que estudió en el TEC de Monterrey, y ese es su estandarte. No tengo nada, por supuesto, contra el TEC de Monterrey, pero dice la Escritura que antes de la caída es la altivez de espíritu. El conocimiento envanece. Segunda de Pedro 1:5 dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Fíjense que no dice primero conocimiento, ¿verdad? Sino primero hay que añadir a vuestra fe, hay que añadir virtud. Y luego de la virtud viene el conocimiento. ¿Y qué es la virtud? La virtud finalmente es el carácter. La virtud es hacer lo correcto. Y las cualidades de carácter es precisamente hacer lo correcto. La virtud es la disposición habitual de hacer el bien o de hacer lo correcto. ¿Alguien sabe qué objeto es este?
¿Cómo se llama? Muy bien, es una sextante, ¿verdad? Una sextante. Y este aparato servía para los navegantes que iban en su barco, en sus embarcaciones durante la noche. En la antigüedad pues no había radio, no había sonar, no había radares. Entonces imagínense en la noche en el Océano Pacífico donde no hay nada, total oscuridad, en épocas donde no hay luna ni siquiera. ¿Cómo se podían guiar los que iban en barco? Tomaban este aparato y lo usaban de esta manera. Bueno, aquí está el nombre de sextante. Así se usaba este aparato. Y servía para ver la ubicación de las estrellas, ¿no? Hay una estrella que le llaman polar porque está justo arriba del polo norte. Y como está justo arriba y la Tierra gira, parece que no se mueve porque gira sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces, en el firmamento, la estrella polar sirve de referencia en relación a las demás estrellas y dependiendo de su posición, y para eso se usaba la sextante, el marino podía saber exactamente dónde se encontraba en el mapa. Y de esa manera, aunque no tenía luz, podía llegar a su destino, podía llegar al puerto, destino, porque podía utilizar de referencia las estrellas, que son fijas, son inamovibles, se van moviendo, ¿verdad? O parece que se van moviendo con respecto al movimiento de la Tierra, pero todas se van moviendo juntas, ¿verdad? Hay una relación de distancia entre una y otra y se puede uno ubicar de una manera bastante confiable cuando uno observa las estrellas. Esa es precisamente una representación de las cualidades de carácter. El carácter son las estrellas inamovibles y constantes que nos ayudan a llegar a nuestro destino. Decíamos, los valores cambian con el tiempo, con la cultura, con el lugar, pero las cualidades de carácter son leyes universales que no cambian y nunca han cambiado en toda la historia de la humanidad. Lo que las leyes naturales son para el mundo físico, como la ley de la gravedad, las leyes de Newton, las leyes de Mendel, ¿no? Todas las leyes que se han descubierto en las ciencias exactas y en el mundo físico. Las cualidades de carácter son leyes para la vida del hombre. Son cosas que no cambian y que invariablemente se cumplen. Aquí tenemos una lista de cualidades de carácter que no alcanzo a leer. No es una lista exhaustiva. Aquí tenemos unas 49 cualidades de carácter, pero, por ejemplo, el material de ACE que nos estaban explicando hace unos momentos maneja 60 cualidades de carácter. Digamos, no podemos decir que hay un número determinado, pero este es un buen compendio que creo que no se alcanza a leer. Las voy a mencionar. Tenemos que en primer lugar ahorro o la disposición del ahorro o la propensión al ahorro, atención, benevolencia, bondad, cautela, compasión, confiabilidad, contentamiento, creatividad, cuidado, deferencia. Deferencia significa respeto, determinación, diligencia, discernimiento, discreción, disponibilidad, dominio propio, lo que la Escritura menciona como templanza, entusiasmo, esmero, fe, flexibilidad, generosidad, gratitud, honor, hospitalidad, humildad, ingenio, iniciativa, justicia, lealtad, mansedumbre, obediencia, orden, paciencia, perdón,
perseverancia, persuasión, puntualidad, regocijo, responsabilidad, sabiduría, seguridad, sensibilidad, sinceridad, tenacidad, tolerancia, valentía, veracidad y en general virtud. Por ahí mencioné puntualidad, ¿verdad? Puntualidad es una cualidad de carácter que los mexicanos o que la cultura mexicana falla constantemente, ¿verdad? Es nuestro talón de Aquiles, la puntualidad. Dicho sea de paso, quiero reconocer a nuestro hermano Josué Ríos y a todo su equipo por la puntualidad que ha mostrado en este evento. Realmente ha sido inusual, extraordinaria y benéfica, ¿verdad? Porque al final de cuentas la puntualidad es respeto al tiempo de los demás, ¿no? Y muchas otras cosas que hemos visto en esta conferencia muestran muchas cualidades de carácter importantes: el orden, la diligencia, el cuidado, en fin, varias cualidades de carácter que hacen que una conferencia sea muy diferente, ¿verdad? Imagínense que nos dijeran, es que va a empezar a las 10 y realmente empieza a las 11. Híjole, ya empezamos mal, ¿no? Y que no se respeta el programa y que lo estamos cambiando constantemente. Y oye, pero yo vine porque este tema me interesaba y ya me lo cambiaste de horario. Y así en toda nuestra vida, ¿verdad? El carácter es tan importante. Y ahí está subrayado en amarillo las cualidades probablemente más importantes para la formación de un niño cuando está empezando a aprender carácter. Tengo ahí subrayado atención, que es, como les digo, la llave del aprendizaje. Es lo primero que tiene que aprender un niño, a poner atención. Sin eso no le puedo enseñar absolutamente nada. Cuidado, determinación, diligencia, tan importante también para la educación en casa, para que pueda terminar su trabajo, ¿verdad? No solamente empezarlo, sino que lo pueda terminar, que sea diligente. Entusiasmo, esmero. Decíamos ayer que una de los mitos de educación en casa es que la gente cree que no van a ser competitivos. Es que no queremos que sean competitivos, queremos que sean competentes, ¿verdad? Que hagan las cosas bien, con esmero, no por temor al castigo, no por el interés de un beneficio, sino porque es correcto hacer lo correcto, ¿verdad? Eso es el carácter. ¿Por qué lo haces bien? Porque es correcto. ¿Sí? Porque alguien con carácter lo va a hacer con esmero. Va a poner todo les digo a mis hijos, pon todo tu poder en lo que estás haciendo, así sea barriendo. ¿Sí? Pon todos tus sentidos, toda tu capacidad, pon esmero, obediencia. Probablemente es también de los principales cualidades de carácter, la obediencia. Fundamental para la educación en casa y para la vida, por supuesto. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos si no entrenamos en obediencia? En el mundo, esto es muy criticado. La gente dice, no, es que incluso hay gente que educa en casa, no cristiana, por supuesto, que no quiere a sus hijos en la escuela porque en la escuela solo se enseña la obediencia. Y digo, pues bueno fuera que se enseñara la obediencia, ¿no? Más bien se enseña la desobediencia. Una cualidad muy importante y es algo que nuestro Señor Jesucristo aprendió en esta tierra, dice la Escritura, ¿verdad? Orden, fundamental. Perseverancia, puntualidad, por supuesto. Responsabilidad. ¿Cuán importante es esto? Responsabilidad es responder hacia alguien superior. Esa es la responsabilidad, dar cuentas ante alguien de un rango superior, cosa que en esta sociedad se ha totalmente abandonado. Que nuestros hijos puedan ser responsables, que puedan dar cuentas. Tenacidad.
Estas son leyes universales, hermanos. Si yo no perdono, el perdón es una cualidad de carácter, irremediablemente me voy a amargar. Es una ley. Es como la ley de la gravedad. Si yo me tiro de un edificio, la ley de la gravedad me va a llevar hacia abajo, irremediablemente. Y yo no puedo romper la ley, yo no puedo quebrantar la ley. Más bien, me rompo yo en la ley, me quebranto yo en la ley sigue vigente, ¿verdad? Creo que ya no funcionó mi aparatito, ahí está. Educar sin formar carácter es como tener el papel tapiz sin el muro, no serviría de nada, tarde o temprano la casa se caerá. Es como edificar un castillo de naipes que con cualquier viento se derrumba. La educación en el hogar es el mejor ambiente para el desarrollo de carácter de un niño. Y aquí volvemos al concepto inicial. En el sistema escolarizado hay una ausencia total de enseñanza del carácter por una sencilla razón. No se puede enseñar carácter en el contexto de la escuela. Porque el ambiente de mal carácter es más fuerte. La influencia contraria al buen carácter va a ganar siempre, va a ser más atractivo. ¿Qué es lo que sucede en las escuelas? El niño gandallita y el que se burla del maestro y el que hace trampa en los exámenes es el líder, ¿verdad? Es el más popular, es el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué va la responsabilidad y la honestidad y el respeto? Eso no genera popularidad, eso no genera amigos, eso no genera beneficios. Realmente el carácter solo se puede enseñar en el hogar. Cuando nosotros no tenemos esa contracorriente del mal carácter de un grupo escolar. No hay influencias externas negativas, existe el poderoso recurso del elogio sincero de los padres. Se desarrolla el carácter en situaciones de la vida real. El carácter no es una materia, no es decir, bueno, hijos, vamos a estudiar carácter. Esta es obediencia. Y la obediencia consiste, etc. Por eso no puede haber tampoco enseñanza de carácter en las escuelas, porque el carácter se enseña en la práctica cotidiana de la vida, ¿no? En las situaciones específicas, cuando están lavando los trastes, cuando están arreglando su cuarto, cuando están haciendo su trabajo en sus libros, cuando están interactuando, jugando, van a ayudar a sus hermanitos, etcétera. Siempre en el camino es una oportunidad de enseñar carácter de manera vivencial. Por supuesto que tenemos que instruir los conceptos, tenemos que enseñar, ¿verdad? Qué es, etcétera. Pero realmente la manera más efectiva de enseñar carácter es de manera vivencial. ¿Cómo entrenamos en carácter? ¿Cómo enseñamos carácter? Tenemos 3 recursos, ¿verdad? Decíamos la instrucción, que es cuando nos señalamos el camino correcto y decimos, mira hijo, la palabra de Dios dice esto y este es el camino. Señalamos el camino, instruimos, ¿verdad? Instruye al niño. Ese es un recurso fundamental, por supuesto, y muy importante. Tenemos el recurso que Dios nos ha dado, también 100% bíblico, de la corrección, que es cuando nuestro hijo ya se salió del camino. ¿Y ahora qué hacemos? Lo volvemos al camino correcto, ¿verdad? Lo jalamos de, oye, te me fuiste para allá, lo corrijo, ¿verdad? Y la Escritura habla mucho de la corrección. Y este es un recurso
fundamental también y muy importante, muy poderoso, la corrección. Y por último tenemos el elogio. El elogio. Yo lo he visto, yo lo he probado en mis hijos y he visto su poder, su capacidad de hacer que nuestros hijos caminen por el camino correcto, por ellos mismos. Uno es instruir dónde es el camino correcto, señalar hacia dónde debe ir. El otro es corregir cuando se me ha salido. Y el otro es impulsar los pies de nuestros hijos por el camino correcto. El elogio sincero, no la adulación, no la lisonja como dice la Escritura, porque la lisonja es piedra de tropiezo, es lazo a los pies, ¿verdad? Dice Proverbios. Cuando nosotros adulamos a alguien, es decir, hablamos bien de manera falsa, de manera engañosa, lo único que hacemos es perjudicarlo, ¿no? Decimos, tú eres un campeón, tú eres una princesa, tú eres el mejor, en fin. Si lo decimos con mentira, si lo decimos con falsedad, va a ser piedra de tropiezo. Porque el niño se lo va a creer, ¿verdad? Y no va a ser cierto, y en algún momento se va a topar con la realidad. El elogio tiene que ser sincero, enfocado a la cualidad de carácter que está mostrando el niño para que tenga realmente efectividad. Y ustedes prueben hacerlo entre ustedes esposos o entre sus hermanos, entre adultos. Prueben elogiar el buen carácter y van a ver el impacto que tiene eso en el corazón de la otra persona. No es lo mismo que digas, ay, mira qué bonita te ves, o qué guapo te ves, o qué bien te ves. No es lo mismo a decir, qué diligente eres, o qué te agradezco por tu flexibilidad, ¿no? O te agradezco por tu puntualidad. Eso crea un impacto muy fuerte. Y cuando nosotros vemos a un empleado, a una persona, a un trabajador, el ejemplo del barrendero, y decimos, oiga, qué bien barrió, lo felicito por la forma en que barrió muy bien. Ahí lo que estamos haciendo es elogiar la acción visible, ¿verdad? Las hojas, las ramas y el tronco del árbol. ¿Y qué va a hacer el barrendero? Va a decir, pues está bien, gracias, yo seguiré barriendo bien, ¿no? Y hasta ahí se va a quedar. Sin embargo, si llegamos con el mismo barrendero y vemos su trabajo y decimos, oiga, qué bárbaro, qué esmero le puso usted a su trabajo. Es impresionante el orden que ha logrado a través de su trabajo. Eso va a causar un impacto en su mente y en su corazón, que no solamente va a hacer bien su trabajo de barrer, sino que ahora va a hacer bien el limpiar las sillas o limpiar las ventanas, va a ser esmerado en eso. Y entonces su jefe va a decir, oye, wow, qué trabajo tan bien hecho y esmerado, vamos a ponerlo mejor en la administración, ¿no? O vamos a ponerlo en el almacén, porque tiene tanto cuidado y es tan esmerado que amerita que lo pongamos en una posición mejor. Y así irá avanzando. Cuando nosotros elogiamos en carácter, lo que estamos haciendo es que lo que nuestros hijos están haciendo bien, lo van a extrapolar no solamente a lo que están haciendo, sino a todas las cosas que ellos hacen. Es realmente una forma muy poderosa para hacer que nuestros hijos caminen en el camino correcto. Cuando nosotros nos enfocamos en la acción visible, siempre va a haber una distorsión. Si decimos a nuestro hijo, oye, en tu examen, te felicito porque sacaste 10. ¿Qué va a decir, qué va a decir nuestro hijo? Bueno, lo importante es sacar 10.
Ok. Entonces voy a hacer todo lo posible por sacar 10. Voy a copiar en el examen, ¿no? Me voy a robar las respuestas del examen. Porque lo importante es sacar 10, ¿no? Lo que quiere mi papá es que saque 10. La acción visible. Pero cuando decimos, hijo, te felicito por el esfuerzo que has hecho, por el esmero que has tenido, por el cuidado que has tenido en estudiar y que se refleja en esta calificación, entonces él va a decir, entonces lo importante es ese esfuerzo, ¿verdad? Y no solamente va a ser en el examen, sino en cualquier otra actividad. Veíamos, bueno, cómo instruir en carácter. Tenemos las definiciones, los conceptos, debemos de declararlos a nuestros hijos, sus significados, los ejemplos, dar un ejemplo, historias de hombres y mujeres de carácter. Principalmente la instrucción aquí la tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios es el único libro que nos habla del carácter. ¿Sí? Ningún otro libro escrito por el hombre nos enseña sobre el carácter, sobre el buen carácter. De ahí la importancia de que nuestra instrucción esté centrada en las Escrituras. Y dentro de este libro que Dios nos ha dado, como decíamos ayer, escuchábamos ayer, tenemos un libro especial. Dentro del libro de libros tenemos un libro que se especializa en educación, que es el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios precisamente no habla de nada de conocimiento académico, ¿verdad? No es un libro de matemáticas, no es un libro de geografía, no es un libro de historia, no es un libro de trigonometría analítica bidimensional, no habla nada de eso, ¿verdad? El libro de Proverbios, su tema es el carácter. Y si nosotros vemos que el libro que Dios escogió para ser su libro de educación se trata de carácter, podemos ver la importancia que Dios le da a eso. ¿Cómo corregimos en carácter? Demandamos carácter, pedimos, solicitamos a nuestro hijo carácter, apelamos a la conciencia, no al intelecto ni al sentimiento. Muchas veces decimos, bueno, voy a corregir a mi hijo porque le pegó a su hermano. Y le decimos, oye, hijo, ¿qué no ves cómo está llorando tu hermano? ¿No te da sentimiento de cómo lo dejaste? Y estamos apelando a su sentimiento, ¿no? A veces apelamos al intelecto, ¿no? Oye, ¿ya viste no sabes cuánto costó ese jarrón que tiraste? Entiende que es algo valioso. No debes hacerlo. Estamos apelando a su intelecto. Pero cuando nosotros apelamos a la conciencia y estamos corrigiendo, tenemos que apelar a su conciencia porque la palabra de Dios es la que nos redarguye de pecado. Y debemos decir a nuestros hijos, eso es incorrecto. Porque Dios dice que es incorrecto. Estamos apelando a su conciencia. Lo que estás haciendo no está bien que le pegues a tu hermano, porque Dios te está pidiendo que ames a tu prójimo. Estás apelando a su conciencia. Y por eso es tan importante la palabra de Dios en la formación de carácter. Y también señalar las consecuencias. Por supuesto, la corrección de la vara es una corrección bíblica. ¿Cómo elogiar el carácter? Bueno, decíamos que no es adulación, es resaltar el carácter mostrado, definir la cualidad mostrada y mencionar el beneficio. Decíamos que el libro especializado
en las Escrituras, en educación, es Proverbios. Efesios 4, 13, 14 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y estoy subrayando esta parte que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, porque el carácter, todas estas cualidades de carácter que van a determinar nuestra conducta, independientemente de las circunstancias, van a hacer que nuestros hijos no sean fluctuantes, que sepan exactamente cómo actuar en cualquier circunstancia. Y finalmente lo que estamos persiguiendo es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el carácter de Cristo. Si decimos que la Biblia es el único libro que nos habla de carácter, es porque es el único que habla del carácter de Cristo. Todas las cualidades de carácter están resumidas en nuestro Señor Jesucristo. Él es la síntesis, la forma condensada de todas las cualidades de carácter. Y ese es nuestro estándar. Hacia allá es donde debemos apuntar. Probablemente no lleguemos, ¿verdad? No conozco a nadie que tenga todas las cualidades de carácter, que tenga todo el carácter de Cristo. Probablemente hay algunos, pero necesitamos apuntar hacia lo excelente, hacia lo mejor y entrenar en el carácter de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por todo este tiempo que nos has permitido, Señor, de escuchar tu palabra y de escuchar todas las herramientas que ahora nos has dado para cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender la importancia que tiene Dios de no poner nuestra mirada en lo que el mundo tiene como importante y de gran estima, Señor, sino que podamos poner nuestra mirada en Cristo, sobre todas las cosas, que podamos poner nuestra mirada en lo que tú quieres que formemos en nuestros hijos. Más allá de las cuestiones académicas y de conocimiento humano, queremos, Señor, enseñar a nuestros hijos el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de tu Hijo, el que podamos, Señor, mostrar nosotros mismos el carácter de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, porque sabemos que cuando tú nos has mandado educar a nuestros hijos en el hogar, en tus principios, en tu palabra, en tu carácter, es porque también estás trabajando en nosotros. Sabemos que no podemos enseñar a nuestros hijos algo que nosotros mismos no podemos, Señor, mostrar. Ayúdanos a ser como tú eres. Forma tu carácter en nosotros y en nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, por las verdades que nos has permitido escuchar en estos 2 días. Gracias, Señor, por el ministerio de esta iglesia, Señor, por su disposición, por su obediencia, por su flexibilidad, Dios, por su determinación por hacer esta conferencia, Dios. Gracias, Señor, por el pastor Alex Corso, Señor, por Josué Ríos y todo el equipo, Dios, que nos han dado un ejemplo de buen carácter en esta conferencia. Señor, permítenos realmente enseñar a nuestros hijos lo que a ti te interesa, Dios.
y que tu luz brille en esta generación de familias, de hijos y de las generaciones que vengan, Señor. Que sea un pueblo y una nación diferente. Que en medio de toda esta oscuridad en nuestro tiempo puedan ser faros de luz sólidos e inamovibles en medio de la tempestad. Gracias, Señor, bendice a todas las familias que han estado aquí y que, Señor, tu Espíritu Santo toque sus corazones y les habilite y les capacite para hacer lo que tú quieres, Señor, en sus vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.